Regresamos a 5 minutos con la resistencia. La segunda parte con dos invitados especiales, el dirigente político Pablo Medina y Abdel Naim. En la primera parte analizamos todo lo que está con la discusión alrededor del presidente interino Juan Guaidó. Pero antes de formularle la siguiente pregunta, quiero agradecerles a todos y cada uno de mis suscriptores que me están apoyando el canal y repetirle, como siempre lo hago, darle las gracias y también, por supuesto, invitar a todos aquellos que no se han suscrito que lo hagan sencillamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Bueno, Abdel, para cerrar el caso de la corrupción de Juan Guaidó y toda su catelva que lo rodea, y también, por supuesto, para ti, Pablo Medina, ¿qué propones, Abdel, frente al hecho de la corrupción? ¿Qué hacer para que la impunidad no siga cabalgando sobre la espalda de tanto sufrimiento del pueblo venezolano, Abdel? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Gedeón empezó en Cúcuta, en el desastre del Cucutazo, donde, como te dije anteriormente, se robaron los contenedores, desviaron el dinero de la ayuda humanitaria y reclutaron una cantidad de militares. ¿Y por qué tocó el tema de Gedeón? Porque Gedeón al final fue operado por Diosdado Cabello, Luisa Ortega Díaz, Julio Borges, Camacho Rincones, entre otros, Kleiber Alcalá Cordones, el narco Kleiber. Fue operado por ellos, pero fue aprobado por Maduro y por Guaidó y fue ideado por dos mentes maquiavélicas, que son JJ Rendón y Jorge Rodríguez. Y te pongo un ejemplo. En este momento están presos en Bogotá, extrañamente acusados por el gobierno colombiano de terroristas, varias personas, en un caso muy reciente. Pero qué casualidad que entran a allanar un centro terrorista, porque es para justificar dos situaciones de Estado en Colombia y para tratar de minimizar el efecto de que la inteligencia, el Estado y la sociedad colombiana fueron infiltradas por el régimen de Nicolás Maduro. Y esa infiltración es operada desde la embajada de Guaidó, operada por Julio Borges. O sea, es increíble. O sea, el régimen infiltra un país y lo opera la cúpula opositora, entre comillas. Pero Operación Gedeón fue hecha para desarticular cualquier salida de fuerza y desprestigiar cualquier salida de fuerza. Y hay evidencias claras. El hijo de Baduel y los dos ciudadanos norteamericanos fueron atrapados en Colombia por el ELN y entregados al régimen, y después los pintaron como trofeos que los había agarrado un equipo de pescadores y un policía municipal, etc. Eso es mentira. Todo eso es un show. Ahora, ese show es para tratar de evitar, dada la corrupción y la complicidad y la impunidad conjunta entre las cúpulas, es para evitar una de tres situaciones: o una insurrección civil militar general en Venezuela, que es factible dado la crisis sin precedentes en la historia de nuestro país que ha ocasionado este régimen criminal, o una intervención multinacional militar a Venezuela por razones incluso de seguridad de Estado de estos países, porque estamos hablando ya de una situación no solamente de un ejército invasor y de ocupación cubano, otro iraní, de la FARC, del ELN, de Hezbollah, de ISIS, con territorios, con campamentos en territorio venezolano. No, sino que ya estamos hablando de misiles de mediano alcance, misiles iraníes apuntando a Brasilia, Sao Paulo, Bogotá, el Canal de Panamá, Puerto Rico, entre otros puntos claves. Y entonces nos meten en un esquema del cuarto escenario, o el cuarto posible escenario bélico a nivel mundial. Imagínate en el problema que nos metieron a los venezolanos.
Y estoy hablando del problema, los 4 escenarios son el problema Medio Oriente, el problema China-India y otros epicentros en Asia, el problema Chechenia y otros puntos de Europa, y ahora el problema Latinoamérica con un epicentro en el Mar Caribe, específicamente en Venezuela y Cuba. Estamos hablando de una situación gravísima de la que la cúpula MUD está totalmente informada incluso por sus cómplices del régimen, y no dicen nada. Es tan grave la situación en Venezuela que a los dirigentes de la propia MUD, a los dirigentes de parroquias, de municipios, los están matando y desapareciendo, haciéndolos pasar por atracos, etcétera, y la MUD no dice nada. Eso es el colmo, hasta su propia gente. A los ciudadanos nos han sacrificado durante 21 años, y las complicidades y corruptelas conjuntas, como lo demuestra con evidencia Patricia Poleo, son gravísimas, y ellos no dicen nada porque entraron en un esquema macabro de impunidad general para hacer y lograr el saqueo a las arcas del país. Pero no es nada más eso, convirtieron el país más rico de América Latina per cápita en el más pobre, Pablo, con sus hechos de corrupción. Pablo, para cerrar un poco el tema de la corrupción, ¿qué propone Pablo Medina para que esa impunidad no siga cabalgando y las cosas empiecen a cambiar? Bueno, yo creo que en el caso concreto de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, por ejemplo, esta última denuncia que hizo Patricia Poleo en su programa, más lo que sabemos de la Citgo y de Monómero, yo creo que nos obliga a hacer una acción determinada, sobre todo frente al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que contamos los venezolanos, así como denuncias, por ejemplo, ante la Unión Europea, una denuncia también al Departamento del Tesoro. Es decir, podemos hacer algunas cosas que son, desde luego, que tienen un fondo hasta cierto límite, porque realmente lo ideal es hacer esas denuncias en Venezuela frente a una nueva institucionalidad. Pero eso significaría que tenemos que pasar por el cese de usurpación, por la fuerza a Maduro y su régimen, que no hay otra forma que ese, y crear una nueva institucionalidad para que en un periodo de 2 o 3 años, en la cual dure la transición, ese Tribunal Supremo de Justicia que está acá al frente de Miguel Ángel Martín se instale en el Palacio de Justicia en Venezuela, y podamos entonces hacer todas las investigaciones con un nuevo contralor, o por supuesto con un gobierno de transición, y por supuesto hay que tomar medidas frente a esta asamblea, porque en su inmensa mayoría esta asamblea nacional, al igual que el régimen, está prácticamente que no sirve, porque además ya sabemos que el 6 de diciembre hay una parodia de elección, porque ni siquiera es una elección, es un sistema de cooptación del 52% de los diputados van a ser escogidos a dedo, el dedo de Maduro, el dedo de Capriles. Ya de eso vamos a hablar ahorita, Pablo. Y entonces hay que esperar, hay que hacer las denuncias fuera, sobre todo la Unión Europea, para que la Unión Europea sepa lo que está ocurriendo, que está apoyando a un régimen de ladrones. El régimen de Guaidó es un grupo de ladrones. Y a esperar, pues, que logremos lograr libertad. Bueno, ya hemos hablado de Guaidó y la corrupción de Guaidó en 1 año, 8 meses y unos días. Ahora pasemos a evaluar, analizar la gestión de Juan Guaidó en el campo de las promesas falsas y en sus intenciones y
por qué no decirlo, en sus actitudes recurrentes de mentiras tras mentiras. Como todos lo sabemos, los que estamos aquí, los tres y todos los que nos escuchan, Juan Guaidó en su juramentación nos habló del famoso mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero resulta que ahora, después de tanto fracaso, de tantas mentiras, ahora nos convoca a un pacto de unidad. ¿Qué crees tú que significa el pacto de unidad expresado por Juan Guaidó, Abdelnaime? Bueno, mira, el pacto de unidad, hace un momento te toqué el tema de Gedeón y de las posibles salidas. Hay una tercera salida posible en Venezuela, que es un mixto de rebelión civil y militar en Venezuela con apoyo internacional o viceversa. Pero yo sí creo que ese pacto de unidad debería ser en este esquema. Si están presos 2 militares venezolanos o 3 militares venezolanos en Colombia, por el caso Gedeón y por el caso del Cucutazo o el Cucutazo que derivó en Gedeón, entonces deberían estar en unidad, y discúlpenme el sarcasmo, presos Julio Borges, Luisa Ortega Díaz, JJ Rendón, Juan Guaidó, el ministro de la Defensa colombiano, que en la época del Cucutazo era el canciller, Camacho Rincones, entre otra cantidad de bandidos que sean, y evidentemente Juan Guaidó, que estaba al tanto de toda esa situación, deberían estar presos en Colombia, no solamente por haberse burlado del país y haber jugado con algo tan sagrado en medio de una crisis tan grande como la ayuda humanitaria. Esa es la unidad tiene que ser cero impunidad, y ladrón es ladrón, sea del régimen o de la oposición. No hay criminal bueno y criminal malo. No podemos caer en solidaridad automática ni en el esquema de mi bandido favorito. Por eso ese pacto de unidad es un pacto de unidad con el régimen, un pacto de unidad en el saqueo, en la corrupción, y solamente para seguirle dando largas, para enfriar cualquier salida y para seguir en ese esquema macabro de negociaciones de impunidad y de diálogos cómplices. Cada vez que hay un diálogo cómplice es una bofetada para Venezuela, para las víctimas y para las familias. Bueno, Pablo, la impunidad ligada al fracaso y a la mentira de Juan Guaidó. El cese de la usurpación fue enterrado por la falsedad de la MUD. Ahora proponen un pacto de unidad para ir a elecciones presidenciales, parlamentarias y a una consulta plebiscitaria. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Mira, a mí me llama poderosamente la atención el llamado a la unidad, el documento por la unidad. Pero es que siempre están unidos. ¿Cuándo no están unidos la falsa oposición? Tiene 21 años unidos. O sea, fueron unidos a la elección con Arias Cárdenas. Y eso que yo les advertí, que Arias Cárdenas era un pacto con Chávez, un falso candidato opositor. Se los advertí personalmente. Hubo unidad en el 2004, hubo unidad con Rosales, hubo unidad en el 2007, hubo unidad cuando la candidatura de Capriles con Chávez, frente a Maduro. Siempre ha habido unidad, pero una unidad de cómplices, porque la unidad que siempre nos convocaron, nosotros fuimos a apoyar a todos esos candidatos con el pañuelo en la nariz. Siempre fuimos con un pañuelo en la nariz. ¿Y cuál es lo que pasa? Que ahora ya no pueden seguir ocultando, ya no pueden seguir engañando a la población venezolana, porque son 21 años realmente de fracasos concertados. Se ganaban las elecciones y no se cobraban, o se desviaban las grandes manifestaciones, o negociaban en medio de una marcha. En fin, estamos ahí en estos 21 años por la presencia de una oposición cómplice que ya no pueden seguir engañando a la población. Entonces, pero ¿qué significa ese llamado a la unidad? No significa nada, porque ellos seguirán negociando por debajo de cuerda el Julio Borges, el Henry Ramos, el Capriles, el Leopoldo López, el otro, Guaidó,
siempre han estado en una negociación permanente. Mientras tanto, el país está peor y siempre oponiéndose al apoyo internacional, de una coalición internacional conjuntamente con las fuerzas internas. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que la inmensa mayoría del país se ha dado cuenta quiénes son ellos y que presentarse con una fachada opositora no van a engañar como siempre lo hicieron con la población del país. Así que la única solución que queda es lograr el apoyo de una coalición internacional con las fuerzas internas, lograr el apoyo, la unión de una fuerza interna en el país con el apoyo de la coalición internacional y de poner a la gente, e incluso Guaidó pretende engañar a la gente con una consulta, un plebiscito, para que le den, porque sabe que termina el 5 de enero, termina su mandato como presidente de la Asamblea y como presidente interino, y quiere que bajo una figura que la utilizó Juan Vicente Gómez, que se llama continuidad administrativa, él quiera seguir siendo el presidente de una transición, de un interinato. Esto también hay que denunciarlo. Por eso pretende hacer un plebiscito en medio de una hambruna, chicos, en medio que no hay gas en el país, no hay gasolina, no hay comida. Eso es una bofetada al pueblo. Hacer unas preguntas, un plebiscito sobre unas preguntas basadas en que si la gente quiere el cese de usurpación o que si la gente quiere un gobierno de emergencia, cuando la gente votó en un plebiscito del 16 de julio del 2017 para que ellos hicieran un gobierno de transición. Y no lo hicieron. Tampoco llevaron adelante el cese de la usurpación. Entonces, esto es un engaño que pretende hacer el señor Juan Guaidó. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que rechazar esa consulta como las falsas elecciones del 6 de diciembre, que ya el TCJ, que preside Miguel Ángel Martín, a solicitud nuestra, sacaron una resolución señalando que eso es una farsa y que por tanto lo que corresponde es rebelarse frente a esa farsa del 6 de diciembre. Bueno, tú te adelantaste a la pregunta que le iba a formular a Abdel y a ti, pero como casi la respondiste, bueno, voy con Abdel. Hay una segunda bandera falsa. Tengo que irme, Luis. Hay una bandera falsa de un segundo bloque de oposición, que es la que hoy está liderando Enrique Capriles, el otro gran diputado, Starling González, conjuntamente con Nicolás Maduro y todo lo que se llama la mesita. Sobre ese llamado el 6 de diciembre a elecciones. Mira, ellos le tienen pánico al despertar ciudadano. Ese despertar ciudadano se refleja en los estudios de opinión. Un régimen con 94% de rechazo y una cúpula MUD, incluido Guaidó, con 80 y tanto por ciento, casi 90% de rechazo. La ciudadanía los rechaza tanto al régimen como a la MUD. Ahora, ¿qué hacer nosotros los ciudadanos frente a esa situación? Porque el ciudadano entendió ya perfectamente, todos nosotros como ciudadanos entendimos que el pecado es el mismo. El pecado de la mesita, de Eduardo Fernández, Claudio Fermín y Falcón es el mismo pecado de Parra, Brito, Noriega y Duarte. Pero también es el mismo pecado de Borges, de Guaidó, de Henry Ramos, de Rosales, de Leopoldo y de todo ese equipo del G4. El pecado de complicidad con la dictadura comunista criminal. El pecado de negociaciones, de impunidad con la tiranía. Ahora, evidentemente, unos ahorita se debaten entre votar, otros entre no votar. Y ese debate está, como te lo dije anteriormente, desgastado desde el primer megafraude del 2004. Ahorita el debate debe centrarse entre nosotros, los ciudadanos, en nuestra organización. ¿Qué es la organización? El despertar de esa ciudadanía que quiere, uno, derrocar al régimen comunista criminal y a sus cómplices. Dos, entrar en una transición real, porque una transición no sobrevive con ese parlamento cómplice del régimen.
entrar en un esquema de facto, donde se reestructure la figura del Estado en su totalidad, en una transición en el tiempo idóneo para sembrar las bases de la construcción de la nueva Venezuela, y eso tiene que ser inmediato, porque urge un proyecto de país donde todos empujemos en la misma dirección y rescatemos al que fuera el país más rico de Latinoamérica per cápita y ayudemos a la ciudadanía a elevar su calidad de vida en un proyecto de desarrollo, de inversión internacional. Pero para eso la comunidad internacional tiene que vernos con seriedad y con decencia. Porque Juan Guaidó es reconocido todavía por algunos países porque no hay más nada que reconocer. Pero lo ha dicho la administración Trump, lo dijo el presidente Trump, Guaidó ya no es la opción porque ha perdido popularidad, buscaremos la opción que apoye a la ciudadanía. Pero también lo dijo Pompeo, transición sin Maduro y sin Guaidó. El gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, que es el freno para lo que llamó George Bush el eje del mal, que es esa alianza entre izquierda, fundamentalismo islámico, ahora corporativos metidos en ese juego macabro del nuevo orden mundial. Entonces, la administración Trump está clara que es lo mismo el régimen de la cúpula MUD. Yo vi la intervención de un senador norteamericano diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a sacar un régimen socialista para dejar otro régimen socialista, porque les recuerdo que el G4, donde se unen todos ellos cuando quieren unirse, porque cuando quieren unirse se unen, la MUD cuando quiere el régimen unirse se une, y cuando se quieren unir los dos se unen por intereses. Pero yo vi un senador decir, bueno, vamos a dejar un régimen socialista en sustitución de otro. No, y por eso es que en la plataforma de Derecho Democrático hemos planteado con mucha seriedad la urgencia de sentar las instituciones y la política en el país para poderle darle resultados a la ciudadanía que está inmersa en la peor crisis social, económica, política e institucional de la historia de Venezuela y que nos arrastra a un conflicto internacional mucho más grave. Bueno, Pablo, el primer grupo que representa esa cúpula efectivamente podría de Juan Guaidó y el G4 y el Frente Amplio. Y el otro grupo que ya prácticamente merece de parte de nosotros ni siquiera nombrarlo, porque los conocemos como lo calificas de él, y estoy de acuerdo, son bandas criminales. Y ya, pues. Pero hay otro grupo que no lo vamos a analizar hoy por cuestiones de tiempo, que es el grupo donde se consigue María Corina Machado y otros personajes venezolanos. Pero, ¿qué propone Pablo Medina frente a esta falsedad opositora de cara al cese de los... ¿Qué propone, Pablo? Con esta pregunta me retiro porque tengo que salir. Mira. Es la última. Sí, ok. Yo creo que aquí hay que fijar posiciones claras y definitivas. No solamente frente a Maduro, porque eso es evidente que la tenemos nosotros, digamos, la Junta Patriótica, la gente de la resistencia en buena proporción o toda, frente a Maduro. No hay contemplación. El problema es que hay un sector donde está María Corina Machado, Ledesma, Diego Arria y algunos otros que juegan con Guaidó. Amanecen un día apoyando a Guaidó, otro día apoyan, critican a Guaidó, y no hay claridad frente a eso. Tienen algunas posiciones con las cuales coincidimos, desde luego, como que Venezuela requiere apoyo de una coalición internacional, y eso no debe a nosotros, digamos, sentirnos mal porque pidamos la coalición internacional. Yo recuerdo que en la lucha por la independencia, el libertador Simón Bolívar se dio cuenta, el propio generalísimo Miranda, se dieron cuenta que con los venezolanos no era suficiente, que necesitamos un apoyo internacional. Y en el caso del libertador, surgió la Legión Británica y la Legión Irlandesa, que pelearon en la batalla de Carabobo, cruzaron los Andes, tuvieron la batalla de Carabobo, Ayacucho, Boyacá, Junín, etc. Entonces, ¿por qué nosotros sentirnos si tenemos un país invadido
244.000 cubanos mandó Fidel Castro, el criminal Fidel Castro, a Venezuela. Y lo que tenemos, lo que se llamó del Naime de los misiles iraníes en Venezuela, instalados en Venezuela en diferentes puntos, que Chávez le regaló a Astinavi, un puerto de aguas profundas, que Margarita está tomada por los iraníes y Hezbollah. ¿Por qué razón nosotros vamos a sentirnos mal, que va a herir nuestro corazón independentista y nacionalista por pedir el apoyo internacional? Bueno, ahí coincidimos con este sector, pero ellos no terminan de entender que Guaidó, como el G4, son el obstáculo político que hemos tenido para desmontar el narcorrégimen de Maduro. Primero el de Chávez y después el Maduro son el principal problema político que tenemos. Y ellos, pues, no terminan de tomar esa decisión. Yo creo que llegó el momento de exigírselo, de exigirle a María Corina, de exigirle a Ledesma, al otro. Señores, ¿de qué lado están ustedes, vale? ¿Del lado de Guaidó la corrupción o del lado de Venezuela? No hay otra. No hay otra. Yo creo que es el momento de exigir eso. Claridad. O están de este lado o están del lado de allá, chicos. Bueno, a todos mis oyentes, a todos los que nos ven, hemos escuchado a dos venezolanos, a dos políticos con visiones muy distintas, seguramente en la forma, pero coincidente en lo medular, en lo importante, en el diagnóstico y en las propuestas. Pues yo coincido con Abdel y coincido contigo, Pablo, que efectivamente frente a esta oposición falsaria, y no solamente de falsedad, sino que está desnuda frente a todos los venezolanos, todo esto que está resurgiendo, que algunos llamamos Unión de la Resistencia Ciudadana, y donde estoy seguro pues se encuentra la Junta Patriótica, se encuentra un dirigente político como Abdel Naime y todos los grupos que él lidera. Estamos cada día avanzando en la construcción de una verdadera oposición que yo tengo la seguridad y la fe que dentro de muy poco, y cuidado si después del 3 de diciembre serán las elecciones en Estados Unidos, ese gobierno liderado por Donald Trump nos va a ver como la genuina oposición venezolana, y genuina no porque seamos distintos, genuina porque sí tenemos el deseo de cesar la usurpación. Para que te despidas, Abdel, 2 minutos, y para que te despidas, Pablo, 2 minutos. Sí, bueno, evidentemente el despertar ciudadano, la organización de la ciudadanía, ese amor por el país desde las distintas trincheras en las que hacemos vida cada uno de nosotros, de la trinchera empresarial, desde la administración pública, desde nuestras familias, desde ese despertar diario que tenemos que tener todos los venezolanos, radica en un solo objetivo: unión en la responsabilidad ciudadana con el país, sin dejarnos llevar por ese esquema macabro de complicidades, de corruptelas y de bofetadas al país. Pablo, o el mensaje libertario de la Unión de la Resistencia. Bueno, gracias, Luis, por el programa, esta oportunidad, y el contertulio a Del Naime. Y bueno, yo creo que Venezuela está esperando por nosotros. Venezuela está esperando por nosotros. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todo tipo, porque ver todo lo que está ocurriendo, saber los videos, la gente muriéndose de comiendo, la gente enferma, sin medicina, sin el problema de internet, la luz, todo ese drama es un infierno. Venezuela, nuestro pueblo, está viviendo un infierno y no se merece eso, porque si alguien ha luchado, algún pueblo ha defendido la libertad, es el pueblo venezolano, solo que ha estado dirigido por unos cómplices del régimen. Pero yo me siento muy orgulloso del pueblo venezolano. Nunca será reconocido. Yo creo que merece un esfuerzo por nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación, y a ti también, por supuesto, Abdel, y sobre todo, gracias por haberme permitido tener el privilegio de entrevistarlos a ustedes simultáneamente, precisamente por reconocer
la valía de ustedes como unos grandes políticos, unos grandes venezolanos, y que estoy seguro que serán pilares fundamentales para la libertad de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro país y que Dios nos bendiga a todos los venezolanos. Es un compromiso con Venezuela. Amén.